Ruth Talía Zayas, el 7 de agosto del 2012 se estrenó el programa El Valor de la Verdad. Y al momento de su estreno pasó una cosa súper macabra, por decirlo de alguna manera. La primera persona o la primera participante del programa la mataron. El día de hoy quiero contar qué pasó en ese caso, cómo era el programa y finalmente qué pasó con los asesinos. Primero, el programa El Valor de la Verdad es un programa concurso el cual los participantes se someten a 21 preguntas, las cuales son pasadas por un polígrafo, y esas mismas preguntas que ya tienen una respuesta se emiten en el programa con las respuestas de los concursantes. Es decir, el concursante ya sabe en cada pregunta qué respuesta ha dado en el polígrafo. El concurso tiene 6 niveles, por decirlo de alguna manera. El primer nivel consta de 6 preguntas, las cuales ganas 1.000 soles. El segundo nivel consta de 5 preguntas, los cuales ganas 5.000 soles. El tercer nivel, 4 preguntas y ganas 10.000 soles. El cuarto nivel son 3 preguntas y ganas 15.000 soles. El quinto nivel son solamente 2 preguntas y ganabas 25.000 soles. Y luego la última pregunta valía por 50.000 soles. Esto hacía, por supuesto, que muchas personas estén interesadas en el programa. Por supuesto que también las preguntas iban de menos a más. Al principio del concurso las preguntas eran más generales, más simples, inclusive te diría risueñas, y luego las preguntas se tornaban mucho más turbias. El concurso también tenía invitados, te ayudaban a comentar alguna de las respuestas. Además de eso, también los invitados aconsejaban al culminar cada etapa si es que debías continuar o retirarte con el premio ya ganado. Y también tenían una posibilidad, y era apretar un botón rojo para que esa pregunta no sea contestada y el entrevistador lo que haga es sacar una pregunta del bolsillo secreta y poder cambiar la pregunta. Luego, Ruth Talía, que fue la primera participante, empezó como todos los concursantes, ¿no? Empezó primero contando pasajes como había faltado al colegio sin que sus padres sepan. ¿Alguna vez dejaste de asistir a tus clases sin que tu madre lo sepa? Si, por ejemplo, había pasado más de 20 días sin bañarse. Cosas que de por sí, digamos, sacaban risas, se podía comentar, eran temas muy polite, o sea, nadie se ofendía por nada. Luego también respondió, y estas son las preguntas que de alguna manera encaminaron el final de la vida de ella, ¿no? Porque le preguntan, por ejemplo, si es que está con él hasta encontrar una nueva persona, y a lo que ella también respondió que sí. ¿Estás con tu enamorado hasta que llegue alguien mejor? Sí. Y luego, avanzando cada vez más, ya habiendo ganado algunos niveles, que por cierto, ella logró ganar 15.000 soles y ahí se retiró. Digamos que me pongo a pensar que las preguntas que continuaban eran muchísimas más fuertes, porque de por sí hasta la pregunta donde ganó los 15.000 soles ya eran preguntas bastante comprometedoras. Y estas son, digamos, las 2 preguntas que de repente enfermaron a su enamorado o su supuesto enamorado, porque luego se dijo que no era su enamorado, sino que ya se habían separado y que habían fingido serlo para el programa. Pero le preguntaron si ella trabajaba primero en un nightclub, a lo que ella respondió que sí. De hecho, esta era una noticia impactante para sus papás, tanto como para el novio que estaba ahí expectante de lo que estaba pasando. Y luego le preguntaron si es que había recibido dinero a cambio de tener intimidad con hombres, ¿no? Ella respondió también que sí. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. Causando la sorpresa, por supuesto, de sus padres con unas risas medias nerviosas, y el novio, inclusive en el programa, dice que no quiere seguir escuchando, ¿no? Ya se sentía súper aturdido, entre molesto y avergonzado, se sentía como menoscabado, ¿no? Y se nota en el programa, o sea, si ustedes ven el programa, se nota que él está como que se quiere ir. Ruth Talía gana el concurso hasta los 15.000 soles, no llega al premio mayor, pero bueno, obtiene los 15.000 soles y luego se va, ¿no? Esto rebotó en la prensa, por supuesto que al tener una persona que había confesado ese tipo de cosas a nivel nacional, estamos hablando de un programa que se emitió en el 2012, ya hace 11 años, una Lima de repente un poco más conservadora. En los titulares salía la chica que había confesado que había estado con hombres de esta manera, que había confesado que trabajaba
trabajan en otra cosa. Beto Ortiz, que por cierto era una persona que en ese tiempo considero que estaba buscando fama como sea, porque es un programa bastante turbio que saca lo peor de las personas, ¿no? No es un programa para nada que saca lo mejor. Luego de eso, el 15 de septiembre, el padre de Roxtalía denuncia que no aparecía, ¿no? Denuncia que han estado buscándola, que el celular lo tiene apagado, que simplemente no hay rastros de ella. Comienza la búsqueda, ¿no? De hecho, como este había sido un caso mediático, tiene mucho más rebote en la prensa y comienzan a ver noticias, titulares, etcétera, que la chica ha desaparecido. La hermana sale un par de días después a decir que él había tenido una denuncia porque había entrado de manera a la fuerza a la casa de Roxtalía, le había robado una computadora, una laptop, le había robado 1.000 soles y un teléfono. Ella denunció eso en su momento, pero luego simplemente desestimó la denuncia, fue a la comisaría y la retiró por temor, por miedo a que pueda haber alguna represalia. Todos estaban buscándole, etcétera, y no se sabía más. Pero la hermana, sospechando de él, sospechando del enamorado, dice en la prensa que es su principal sospechoso, ¿no? Y que probablemente él sepa dónde está o que algo habría pasado. Bueno, el 22 de septiembre la policía cita a Brian, que dé su versión de qué es lo que había pasado, qué es lo que había hecho, y Brian primero niega todo, ¿no? Simplemente dice que él nunca se comunicó con ella. Es más, un programa de televisión lo entrevista a él y le pregunta la relación que han tenido, si tuvieron problemas, etc. Él indica que no, que todo había estado bien, que simplemente no sabía nada de ella, no sabía dónde estaba y que él había estado en ese momento en otro lado. Pero al momento de llevarlo a la comisaría, someterlo al estrés del interrogatorio, no puede aguantar más y en silencio, una voz muy baja, confiesa y dice: la maté. Luego de eso, a las más o menos 8 de la noche, van al lugar donde había cometido el crimen y estaba ahí toda la familia, estaba su papá, estaba su hermana, etcétera, esperando porque lo habían puesto, habían enterrado el cuerpo en una fosa que habían hecho en un descampado en Jicamarca. También, al momento que él confiesa, cuenta un poco cómo lo había hecho. Para esto, él y su tío habían planificado ocultar el cuerpo y habían contratado un adolescente de 17 años para que sirva de campana y que les cuenten si es que había alguna persona que estaba por la zona, les avisa inmediatamente, ¿no? Luego entran en ya todo un proceso en el juicio y todo eso, pero hay algunos datos que también son importantes que me parece que habla un poco de cómo era él, ¿no? Beto Ortiz, que también fue citado al juicio, cuenta que Brian lo llamó a él, lo llamó a la producción para poder exigirle dinero, ya que él había participado del programa y no había recibido nada de dinero, a lo que la producción se negó y le dijo que no le iba a pagar nada, ¿no? Que él simplemente era un invitado de la concursante. Crea esta incertidumbre de saber si él realmente la mató por los celos, lo mató porque las noticias, la información, los datos que había conocido de ella que no los tenía claro, que no sabía que existían, o que simplemente la imagen de la chica que había estado con él se había derrumbado. Entonces, esa enfermedad que pasó en su cabeza, quiso robarle el dinero que había ganado, quiso de repente vengarse, etcétera. O simplemente era una persona que al ver que ella había ganado el dinero quiso aprovecharse de eso y tener parte de esa ganancia, ¿no? El hecho es que en el juicio lo que pasa es que el juzgado, los jueces, condenan a Brian y a su tío a la máxima pena de cadena perpetua, ya que en las leyes peruanas, asesinato por robo, o sea, si te están robando y a consecuencia del robo matan a una persona o te matan a ti, esos delincuentes van a cadena perpetua, que fue lo que les dieron a ellos. Por supuesto que ellos han apelado, el tío ha apelado diciendo que él no sabía nada, que simplemente, bueno, por un tema de parentesco lo había ayudado a su sobrino ya porque no sabía qué hacer, estuvo desesperado, pero en el juicio se determinó que también participó en el robo y posteriormente en el entierro de Roxtalía. Y bueno, por ende los dos fueron autores materiales del crimen de Roxtalía. Eso fue todo el caso. De hecho, esto es algo que me parece importante de aprender, ¿no? Porque por supuesto que la ambición de hacer que un programa pueda funcionar, la ambición de un entrevistador, pero junto por supuesto con toda la producción, con los productores ejecutivos, con los que han puesto el dinero, no les importó de repente no matar a alguien, pero no les importaba como exhibir a las personas en sus miserias, ¿no? Porque eso es un poco lo que pasaba en el programa, ¿no? Que a cambio de dinero puedas tener la información que no estarías dispuesta a contarla en ningún caso. O sea, corrompías la moral de las personas para que puedan contarte algo que jamás hubieras confesado por tu propia voluntad si no estuviera de por medio del dinero, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería contar, ya acercándonos a Halloween.
Y la pregunta que quiero hacer es, si tú estuvieras dispuesto a contar algo y te proponen, por ejemplo, $1 millón y aún te parece poco, si te ofrecen 500 millones de dólares, ¿lo harías? O sea, ¿tu moral, tus secretos tienen un precio? Con esa pregunta los quería dejar.